Buen día. Hoy vamos a ver el tema del crecimiento y desarrollo y su relación con la zootecnia o la producción animal. Los objetivos de esta clase van a ser definir el crecimiento y el desarrollo como dos procesos diferenciados, aunque suelan coincidir en el tiempo, muchas veces. Conocer qué variables pueden utilizarse para evaluar uno y otro proceso, conocer la importancia de estos conceptos en la práctica ganadera, poder identificar y evaluar los factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo, siempre con la óptica zootecnista, ¿no? Optimizar, conocer para optimizar, para ver cómo influye. Y vamos a terminar con una experiencia práctica. Esta experiencia práctica va a ser simplemente un ejemplo que esperamos a través del cual ustedes puedan llegar a algún tipo de conclusión con el tema. Vamos a evaluar y analizar el efecto de algunos factores que pudiesen incidir sobre el crecimiento prenatal de los cabritos. Como variable, justamente de este crecimiento prenatal, vamos a tomar el peso al parto. O sea, el peso al parto nos va a decir cómo crecieron esos cabritos durante la gestación y cuáles fueron los factores que pudieron haber influido sobre ese proceso de crecimiento particularmente. Sabemos también que hubo desarrollo durante ese proceso. Nosotros vamos a hacer foco en el crecimiento. Vamos a analizar también, van a disponer de algún que otro trabajo que, que trata sobre crecimiento y desarrollo en la ciencia aplicada. Empecemos diciendo que el crecimiento es un aumento del tamaño y del peso de un animal o de un órgano o tejido de un individuo, dado por dos procesos que pueden, también como el crecimiento y el desarrollo, también pueden ocurrir en forma simultánea, aunque a veces hay un claro predominio de uno u otro. Estos son dos procesos de crecimiento celular. Se trata de la hipertrofia y de la hiperplasia. La hipertrofia es el nombre con que se designa un aumento del tamaño de un tejido cuando ese aumento se debe a el aumento a su vez del tamaño de cada una de esas células. O sea, las células se agrandan y el agrandamiento acumulativo de todas esas células produce un aumento en el tamaño del tejido u órgano que componen esas células. Entonces, ese órgano o tejido hipertrofiado tiene células más grandes, de mayor tamaño. No necesariamente tiene más células, ¿se entiende? Se distingue de la hiperplasia en que justamente la hiperplasia es el aumento de un órgano debido a que tiene más células, aumenta el contenido de células de ese órgano. Entonces, diferenciemos. Un órgano puede crecer porque sus células aumentan de tamaño, o un órgano puede crecer porque aumentan la cantidad de células que lo componen. Las variables utilizadas para evaluar el crecimiento puede ser el peso o tamaño. Dentro del tamaño hay distintas medidas que podemos tomar. Por ejemplo, la alzada, que es la distancia, los cuadrúpedos, es la altura que va del piso a la cruz del animal. El despegue es la distancia que va del piso al esternón, a la base del pecho del animal, o el perímetro torácico, que sería rodearle el costillar, el tórax, con una cinta métrica para medir su perímetro. Mientras que las otras dos medidas son de altura, podemos decir, esto sería algo así como el espesor del animal. En sí mismo, el crecimiento, o el dato, mejor dicho, el dato tomado aisladamente del peso o del tamaño del animal, no nos dice necesariamente si hay o no crecimiento. Para tener idea de si creció o no creció, tenemos que incluir otra variable en juego, que es el tiempo. Por ejemplo, si yo digo,
que un ternero pesa 120 kilos, no estoy diciendo si creció o si no creció. Ahora, si hoy pesa 120 kilos y hace 10 días pesaba 100 kilos, bueno, ahí tenemos una medida de que efectivamente hubo un proceso de crecimiento. ¿Por qué? Porque hubo una ganancia de peso en ese tiempo, hubo un incremento de peso en ese tiempo. Y nosotros justamente graficamos el peso vivo de un individuo o la cantidad, fíjense lo que les voy a decir, la cantidad de individuos de una población, vemos que se comportan en forma similar, que evolucionan de manera similar. En el gráfico superior izquierdo tenemos una curva de crecimiento para bovinos. ¿Qué muestra esa curva? Esa curva, fíjense, en el eje horizontal de las abscisas tenemos tiempo, que en este caso representa la edad de ese individuo. Y en el eje vertical tenemos peso. Ahí tenemos entonces el crecimiento expresado como la variación del peso en función de la edad del animal. Lo mismo tenemos a la derecha de los bovinos, tenemos una curva de crecimiento para ratas. Abajo y a la izquierda vemos acá un caso más curioso, que es el de la población, una población de moscas de la fruta. Como si aparecen unos individuos en determinado lugar, cómo va creciendo esa población. Y fíjense que ahora vamos a analizar, tiene el aumento poblacional, tiene un comportamiento similar a la curva de crecimiento de un individuo. O sea, podríamos decir que las poblaciones crecen de manera similar a cómo crecen los individuos. Y también tenemos una curva de crecimiento de un zapallo, como para incluir algo distinto desde el punto de vista de los animales, y sin embargo, que tienen rasgos comunes en sus formas de crecer. ¿Cuáles son esos rasgos comunes? Si analizamos estas curvas de crecimiento, tanto de animales como vegetales como de poblaciones, distinguimos dos fases. Una fase 1, inicial, que se caracteriza por aumentos crecientes de peso. O sea, el aumento, no ya el peso, vemos que el peso va aumentando, ¿no? Pero el aumento de peso en función del tiempo es cada vez mayor. O sea, el animal, a medida, si miramos el caso de los bovinos, ese animal, a medida que van pasando los meses, va ganando mayor cantidad de peso. Hasta ese punto que llamamos nosotros de inflexión, porque es donde cambia esto. Hasta ese momento la curva tenía una pendiente creciente, positiva y creciente. A partir de ese punto, el aumento de peso es cada vez menor. O sea, cada día que pasa, el animal sigue ganando peso, porque vemos que sigue aumentando de peso, pero cada vez menos. Entonces, tenemos una fase 1 de aumentos crecientes de peso en función del tiempo, y una fase 2 de aumentos de peso decrecientes, separados por el punto de inflexión. Eso lo vemos en los 4 gráficos que hay en la pantalla. Acá tenemos esto un poquito más desglosada la curva. Esta curva se la llama, por su forma, curva sigmoidea. Y es la típica curva de crecimiento, o de peso. Fíjense entonces que tenemos una fase 1, donde, vuelvo a repetir, los incrementos de peso en función del tiempo son cada vez mayores. Y una fase 2, en donde los incrementos de peso con el tiempo se hacen cada vez menores, separados por un punto de inflexión, que es el punto, se llama de inflexión porque es donde se produce este cambio, ¿no? De incrementos crecientes a incrementos decrecientes. Si analizamos estos incrementos
Por ejemplo, ya hemos hablado nosotros de ganancia diaria de peso, en torno a las producciones que hemos visto, ¿no? A las especies que hemos visto. Entonces, si analizamos la ganancia diaria de peso como una variable de incremento del peso, vemos que entonces lo que yo les decía, aplicado a la curva de crecimiento, lo vemos acá. Fíjense, la primera parte, la parte izquierda de esa curva que parece normal, que tiene una forma de campana, la primera mitad de la curva, entonces muestra cómo esa ganancia diaria de peso es cada vez mayor. Eso va en aumento hasta alcanzar su valor máximo allá en la cima de esta curva, donde se aplana, se estanca. Ahí empieza a decrecer. Fíjense entonces que ese punto máximo de esta curva se corresponde con el punto de inflexión de la curva anterior. Así que si leemos un poquito acá, el punto de inflexión de la curva en este momento es donde empieza a disminuir la velocidad o tasa de crecimiento. Es muy importante ya que representa el máximo incremento o ganancia de peso posible para un animal en determinadas circunstancias. Y antes de que esto ocurra, se produce la fase 1 y seguido a este punto de inflexión ocurre la fase 2, con las características que habíamos mencionado. La fase 1, un crecimiento inicial acelerado, característico del rápido incremento del peso durante la primera edad del animal o el individuo. Y en la fase 2 es un crecimiento que continúa, pero cada vez más lento. Entonces, la tasa de crecimiento es menor y va disminuyendo en el tiempo. Acá tenemos las dos curvas superpuestas, digamos. La de puntos azules es la curva sigmoidea que veíamos en primera instancia, que es la curva de peso, digamos, ¿no? Fíjense cómo el animal, arriba está graficado, con su aumento de tamaño va aumentando su peso. La curva de cuadraditos, que yo acá en mi pantalla está rosa, no sé cómo la ven ustedes, muestra la velocidad o tasa de crecimiento a medida que el animal va ganando peso, ¿no? O sea, la línea azul muestra cómo va aumentando su peso. Y la línea rosa muestra la velocidad a la que va aumentando el peso. Entonces, fíjense que entre los 6 a 9 meses de edad es donde vemos el punto de inflexión, donde cambia la pendiente, cambia la velocidad de aumento de peso, cambia la tasa de crecimiento, propiamente dicho. Entonces, de los 0 a los 6 a 9 meses vemos una tasa creciente de aumento de peso, mientras que a partir de los 6 a 9 meses esa tasa de aumento es cada vez menor, y hasta prácticamente que se anula, porque el animal adulto ya prácticamente no crece. Y ahí vemos cómo articula cómo, esta curva rosada con la curva de aumento de peso. La primera parte, en la primera parte donde los incrementos de peso o la tasa de crecimiento es muy alta, vemos cómo el animal gana peso rápidamente. Y a partir del punto de inflexión, ese aumento de peso se va enlenteciendo hasta que llega a los 600 kilos, más o menos, ahí lo que sería su peso adulto, y se estabiliza. Alcanza su peso adulto y deja de crecer. La curva de crecimiento prenatal, nosotros la vimos como curva de gestación. ¿Se acuerdan? La hemos desarrollado bastante. La curva de gestación tiene las características de que en la mayoría de los mamíferos, durante los primeros 2/3 de la gestación, independientemente de cuánto dure de acuerdo a la especie,
suele ocurrir que durante los primeros 2 tercios de la gestación, el incremento de peso y tamaño de los fetos es relativamente lento. Y recién hacia el último tercio de la gestación se produce un incremento francamente, un gran incremento en el peso y tamaño de los fetos. Eso es lo que está representando esta curva de gestación. Y esas son las 2 zonas, ¿no? La G1 es esa caracterizada y que abarca, como les decía, los 2 primeros tercios de un crecimiento lento. Y la G2, donde entonces hay un aumento más acelerado y pronunciado del peso y del tamaño de los fetos. ¿Cómo se valora, cómo se evalúa el crecimiento prenatal? Bueno, una de las técnicas más difundidas, tanto en humanos como en animales, es el uso de la ecografía. La ecografía es un aparatito, el ecógrafo, mejor dicho, es un aparato que a través de un transductor emite una vibración, una vibración o sonido, y recoge el reflejo de el eco de ese sonido o vibración. Y según la densidad de los tejidos donde pegue esa señal, vuelve con distinta intensidad. Entonces hay algunos tejidos, como los que son más densos, que son más claritos, y otros que son menos densos y se ven más oscuros. ¿Para qué les digo eso? Bueno, simplemente para explicar un poquito qué es lo que se mide, o mejor dicho, que esta técnica permite ver, entre comillas, al feto, de una forma poco invasiva, ¿no? Simplemente apoyando el transductor en el abdomen, en la superficie abdominal de la hembra. ¿Qué se puede evaluar para ver cómo crece un feto? Bueno, puede evaluarse la longitud cráneo-caudal, resumida para nosotros como LSC, o el diámetro biparietal, o DPP para nosotros. DPP. Acá tenemos un poquito el gráfico. Esto lo hemos hecho en la cátedra. Hemos hecho una base estadística de estas 2 medidas para los cabritos. O sea, en cabras gestantes hemos medido una buena cantidad de fetos. Les hemos medido su diámetro biparietal, que es lo que tenemos, la foto que tenemos a la izquierda, y hemos medido su longitud cráneo-caudal, que es la foto que tenemos a la derecha. Si ustedes llegan ahí a ver el fetito acostado sobre la base del útero materno, y las flechas que marcan la dimensión que se está evaluando. El diámetro biparietal, para que ustedes tengan idea, sería un poquito, sería algo así como la distancia entre las 2 sienes, ¿no? O sea, sería como el ancho de los anteojos. Y la longitud cráneo-caudal va desde la base de la cabeza hasta la base de la cola. En la cátedra, como les decía, hemos medido estas 2 variables, y teniendo la fecha cierta de parto, entonces relacionamos qué medidas tenían estas 2 variables a lo largo de la gestación. De esta manera construimos una tabla. Y además también averiguamos que las medidas, una y otra, no tenían la misma precisión según el momento de la gestación. Por ejemplo, cuando los fetos, al principio de la gestación, cuando los fetos son muy chiquitos y tienen la posibilidad de estar estirados, la longitud cráneo-caudal tenía una buena correlación con la edad gestacional, era bastante precisa. Pero ¿qué pasa? A medida que los fetos van creciendo, ya sean únicos o múltiples, van disponiendo de menos espacio dentro de la cavidad uterina y se van torciendo, se van roscando, digamos, adquiriendo la famosa postura fetal, y eso va dificultando la medida de la longitud cráneo-caudal, la va haciendo más imprecisa.
Entonces ahí se recurre con mayor precisión, nos da mejor información el diámetro biparietal, ya que con localizar la cabeza del feto se puede medir bastante bien. Y cuanto más grande es la cabeza, más precisa es la determinación. Así que se relevan. Cuando una cabra está en sus primeros estadios de gestación, podríamos llamarlo G1, por ahí conviene regirse o tomar como referencia la longitud cráneo-caudal como edad del feto. Mientras que cuando ya está en G2, y ya están todos torcidos los fetos, porque están tratando de acomodarse y como mejor pueden, pero ya están con poco espacio, con localizar la cabeza se puede medir el diámetro biparietal y esta medida ajusta mejor. Se puede tomar con mayor precisión, a su vez porque las cabezas son más grandes. Ahí tenemos entonces la tabla que hemos construido. Si un cabrito tiene un diámetro biparietal de 4 milímetros, tiene aproximadamente 20 días de gestación. Y así sucesivamente. Si tiene 6, 25, si tiene 9, 28. Si miramos la longitud cráneo-caudal, con 7 milímetros de longitud cráneo-caudal, estamos hablando de unos 50 días de gestación. Y bueno, ahí vemos cómo a medida que avanza esa medida, o cómo avanza esa medida con los días de gestación. Dijimos que entonces el crecimiento era el aumento de tamaño o de peso de un individuo o de un órgano de ese individuo. Si tomamos un órgano como referencia y este órgano crece a la misma velocidad que el individuo en su conjunto, en total, a eso lo llamamos crecimiento isométrico. O sea, isometría es en la misma medida. Quiere decir que crece igual que crece el individuo. Podemos tomar un órgano de referencia, no sé, el hígado, y ver que el hígado va creciendo en determinado momento a la misma velocidad que el cuerpo del individuo o que el peso del individuo. Se va manteniendo constante la relación entre el peso del hígado y el peso del individuo. A eso se lo llama isometría, porque el órgano crece a igual velocidad que el individuo en su conjunto. Pero no es la única alternativa. Puede ser que un órgano crezca a diferente velocidad que el resto del individuo o de su conjunto. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de pollitos. No es exclusivo de las aves. Esto lo podemos extrapolar a un montón de especies. En biología, la alometría se refiere a aquellos cambios en la dimensión relativa de las partes corporales relacionadas al tamaño total del individuo. El crecimiento alométrico es, en contraposición con el isométrico, es distinto. Entonces, el órgano que tomamos como referencia crece a una velocidad distinta a la del individuo en su conjunto. Ahí tenemos una secuencia de pollitos, desde el pollito más bebé hasta la gallina. Y si prestan un poco de atención, y a simple vista podemos apreciar que la cabeza del pollito bebé, o sea, el que está más a la derecha de esta serie, la cabeza de ese pollito entra muchas menos veces en el cuerpo del pollito que en el extremo izquierdo, donde está la gallina adulta. La cabeza de la gallina adulta es, en relación a su cuerpo, mucho más chica que la cabeza del pollito en relación a su cuerpo. ¿Esto qué nos está indicando? Que la cabeza del pollito creció a menos velocidad que el cuerpo del pollito. Entonces, tenemos un cuerpo que ha crecido mucho más que la cabeza y por lo tanto la cabeza termina quedando más chica en la gallina adulta que en la gallina pollito, en el pollito bebé.
Ahí tenemos un caso de alometría. La cabeza creció más lento que el resto del cuerpo. Acá tenemos exaltadas las proporciones. Fíjense lo que representa la cabeza en el pollito bebé y lo que representa la cabeza en el animal adulto. En este caso, cuando un órgano crece a menor velocidad que el resto del cuerpo, en su conjunto, convencionalmente lo llamamos alometría negativa. Cuando un órgano crece a mayor velocidad que el resto del cuerpo, a eso lo llamamos alometría positiva. ¿A qué se puede deber o con qué está relacionado este crecimiento alométrico? O sea, diferenciado entre una zona, tejido u órgano del cuerpo en relación al conjunto. Bueno, tiene que ver también con que el animal o los tejidos que componen a un animal no se forman, no se forman homogéneamente a la misma velocidad durante el crecimiento de ese animal. Si ustedes buscan, si no lo han hecho ya, pueden prestar atención a que la mayoría de los fetos para todas las especies son cabezones. Busquen imágenes de pollitos, de renacuajos, de humanos, y los fetos son cabezones. La cabeza ha crecido más rápido, ahora estamos hablando a nivel fetal, porque vimos, postnatal, en crecimiento postnatal, la cabeza crece más lento que el cuerpo. A nivel prenatal ocurre lo contrario, la cabeza crece a mayor velocidad que el cuerpo inicialmente. Entonces, el feto tiene una cabeza grande en relación a su cuerpo, y así es como nace, ¿no? Es la imagen del pollito. ¿Por qué es eso? Porque la cabeza es la sede, el lugar donde se aloja el principal órgano del sistema nervioso, que es el cerebro. Y el tejido nervioso es el primero en formarse. Entonces, acá en estas curvas vemos cómo, si bien constantemente se están formando los 4 tipos de tejidos, inicialmente predomina la formación del tejido nervioso en su velocidad de crecimiento por sobre los demás, que es esa curva azul que tenemos, que pica primero, digamos, ¿no? Arranca primero. Después de la formación del tejido nervioso, tenemos la formación del tejido óseo, la elongación de los huesos y su posterior calcificación. Si nosotros hacemos un paralelo que simplemente pretende ser gráfico, porque por ahí si hacemos referencia a lo que nos pasa a nosotros como especie, por ahí encontramos un elemento de asociación más conocido. Y bueno, tenemos entonces que en los preadolescentes vamos a ver que tienen tendencia a ser cabezones, porque por esto que yo les decía, es como el pollito, digamos, ¿no? Han nacido con una cabeza mucho más grande en relación al cuerpo que la relación que van a tener cuando sean adultos entre cabeza y cuerpo. Y eso es porque, como les decía, lo primero que se forma es el tejido nervioso. En el caso del humano, esto tiene una connotación particularmente importante, porque los humanos tenemos funciones intelectuales superiores al resto de los animales, con sede en el tejido nervioso. Entonces, una restricción alimentaria, una malnutrición, en el momento en que se está formando el tejido nervioso, puede dejarle secuelas permanentes a ese individuo, a esa persona. Y se van a notar en su capacidad de aprendizaje, en su desarrollo cognitivo. Después de ese crecimiento del tejido nervioso sobreviene el crecimiento, como les decía yo, del tejido óseo o del esqueleto, con la elongación de los huesos.
hasta los 15 años, en los humanos, se mantienen activos los meristemas óseos, que son zonas, como han visto ustedes en los meristemas vegetales, son zonas de activo crecimiento y multiplicación celular. Acuérdense del concepto de hiperplasia. A partir de esos centros o meristemas se alargan los huesos. Y es el periodo que nosotros cursamos en el secundario, aproximadamente entre final de la primaria y mediados del secundario, que llamamos el famoso estirón, donde los humanos aumentamos la altura de forma muy notable. Después de eso, después de esa formación y elongación de los huesos, acá también, si analizamos una restricción nutricional severa, puede ser que los huesos no se estiren todo lo que potencialmente se podrían haber estirado. Entonces, a lo mejor una persona hija de padres muy altos, con esto quiero poner de manifiesto que tiene el potencial genético para ser alto, quizá no lo sea tanto porque tuvo una malnutrición en el momento en que sus huesos debían estirarse. Entonces, por falta de recursos, no se estiraron todo lo que podrían haberlo hecho. Y ese individuo queda más bajo. Esto pasa también, obviamente, pasa en los animales. Animales que quedan más chiquitos o más cortos. Después de que se formó el esqueleto, este esqueleto va a actuar como percha donde se van a sujetar y colgar las musculaturas del animal. Para nosotros, volviendo en este caso a los animales, tiene valor desde el punto de vista de la producción cárnica, obviamente. Y lo último que se forma, después de que tuvo la oportunidad de desarrollar al máximo su musculatura en el animal, es el tejido graso. Y esto es importante cuando evaluamos el grado de terminación del animal, y hasta podemos conocer algo de su historia de crecimiento. ¿Por qué? Porque esta secuencia en la formación de los tejidos es un signo de desarrollo. Tejido nervioso no se puede formar a cualquier edad. Se puede formar a la edad particular de la formación del tejido nervioso para cada especie, ¿no? Entonces, como decía hoy, si algo afecta, puede ser una enfermedad o puede ser la disponibilidad de nutrientes, afecta al desarrollo del tejido nervioso, adecuaciones posteriores nutricionales no van a hacer que se forme el tejido nervioso que en su momento no pudo formarse. Entonces, puede dejar secuelas permanentes, como les decía hoy, en el tejido nervioso, en el esqueleto, en la musculatura. Lo último que se forma, y para lo cual prácticamente no perdemos capacidad de formación, es el tejido graso. El tejido graso, en realidad, sí está formado por células que se llaman adipocitos. Bueno, la cantidad de adipocitos sí tiene un periodo en el cual se forman. Después, el grado de hipertrofia de esos adipocitos depende del balance energético del animal, ¿no? Si el animal tiene un balance energético positivo y le está sobrando energía, la va a mandar al tejido adiposo, que es el tejido de reserva energética. Entonces, los adipocitos, el número más o menos constante, lo que van a hacer es aumentar de tamaño en base a esas reservas. Se van a hipertrofiar. Y ahí es donde se visualiza el depósito graso. Entonces, cuando en un animal se hace evidente el depósito graso, quiere decir que ya ha agotado su capacidad de formación de tejido nervioso en primera instancia, de hueso en segunda instancia y de musculatura en tercera instancia. Por lo tanto, no tiene sentido ya, o digamos, no es racional pretender que
aumente de peso y o tamaño a la velocidad que lo podría haber hecho si desarrolló oportunamente todo su hueso y todo su músculo. ¿Por qué? Porque ese aumento de tamaño y de peso fundamentalmente, lo va a hacer en base a grasa. Y esto es energéticamente muy costoso y por lo tanto económicamente muy costoso. Es en estos últimos periodos, en los periodos donde hay una clara formación de tejido adiposo y de aumento de los adipocitos, del tamaño de los adipocitos, en realidad es donde ya el índice de conversión alimenticia se vuelve totalmente ineficiente, ¿no? Se necesitan muchos kilos de alimento para que aumente 1 kilo de peso en base a grasa un animal. Y ahí es donde las variables económicas se nos vienen en contra. Siguiendo con el tema del crecimiento alométrico, fíjense que el animal no crece parejo por zona. Y eso lo vimos recién en el pollito, pero lo vemos en un montón de todas las especies, si prestamos un poco de atención. Los cachorros de todas las especies no tienen las mismas proporciones que los adultos de cada especie. Y eso se da porque el crecimiento no es completamente isométrico, sino que hay zonas que se desarrollan antes que otras, órganos que crecen más que otros en distintas etapas de la vida. Y acá vemos entonces lo que denominamos ondas de crecimiento. La onda de crecimiento que está marcada como A en el bovino del gráfico es aquella que va desde la cabeza hacia el lomo y tiene como efecto alargar al animal. Tenemos una onda B que va desde las extremidades hacia el lomo y tiene como efecto aumentar la altura del animal por elongación de sus extremidades. Y después hay una tercera onda en esta secuencia, que es la C, y que es la que le da crecimiento y desarrollo en espesor y profundidad al animal, donde se desarrolla el pecho y el diámetro, el perímetro torácico. Acá tenemos un pequeño cuadro que muestra entonces, según la región del animal, qué tejido aloja, la característica de la grasa en esa zona. Grasa visceral es aquella que rodea justamente las vísceras, y alrededor de los riñones hay depósito graso, por eso se llama visceral renal. Fíjense que mientras que crece la parte anterior del animal, el órgano privilegiado es el cerebro, y bueno, hay formación de tejido nervioso y deposición de grasa visceral. Fíjense que, y también las cañas, o las extremidades del animal. Si vemos horizontalmente en la etapa 1, en la 2, en la 3 y en la 4, en todas ellas hay crecimiento de los 4 tipos de tejido. Hay crecimiento nervioso, de tejido graso, muscular y óseo. Sin embargo, lo que va cambiando es la preponderancia de cada uno. Entonces, en la fila 1 prevalece el crecimiento del tejido nervioso, se nota en el aumento alométrico de la parte anterior o de la cabeza del animal. En la segunda etapa hay un crecimiento del tejido óseo, y entonces vemos cuál es el efecto sobre el animal, el desarrollo, fundamentalmente la preponderancia del desarrollo del tren anterior, la parte delantera del animal. Después viene la deposición de músculo, y las zonas en las cuales se evidencia más este tejido, y finalmente la deposición grasa. Generalmente las medidas de terminación de deposición grasa se hacen en la zona del lomo. Vamos a ver un cachito la anterior.
más o menos para donde confluyen la onda A con la B, ahí es donde se analiza el depósito graso, el espesor de la grasa, como un indicador del grado de terminación de un animal. ¿Qué factores pueden afectar el crecimiento de los individuos, en este caso haciendo énfasis en los mamíferos? Bueno, el genotipo. El genotipo es su carga genética. Lo vamos a ver en algunas pantallas posteriores, pero fíjense, la especie o la raza, bueno, son la mayor expresión del genotipo. Y vamos a ver entonces que obviamente no crece igual ni pre ni postnatalmente un bovino de una raza continental, por llamarlas de las grandes, como la Holando, de una raza de origen británico, como el Aberdeen Angus, cuyos tamaños adultos fundamentalmente son muy diferentes. Bueno, esa carga genética expresada, contenida en una y otra raza, establece diferencias en la forma de crecimiento. El sexo también. El sexo, los machos, por lo general, crecen a mayor velocidad, transforman más eficientemente el alimento y tienen mayor proporción de tejido magro que las hembras. Eso lo establece el entorno hormonal del macho, es un efecto secundario de la testosterona y su efecto anabolizante, que lleva a una mayor formación, mayor proporción de masa muscular por sobre grasa. Bueno, eso condiciona. El sexo suele ser un elemento condicionante del crecimiento. No es lo mismo, entonces, el crecimiento de una hembra que el crecimiento de un macho. Ahora hay variables que son particulares para cada una de estas tres etapas que tenemos en pantalla: la prenatal, la predestete y la postdestete. Por ejemplo, la edad de la madre. La edad de la madre puede influir en el crecimiento prenatal, durante la gestación, en el crecimiento fetal. Ese crecimiento fetal obviamente también va a expresarse a través del peso al parto, que era el peso al nacimiento que hablábamos hoy. Por lo tanto, esa va a ser una variable importante y que va a influir sobre el peso predestete, o sea, el peso como durante la lactancia, por decirlo de otra manera. Y tardíamente, en el crecimiento postdestete, va a influir también con qué peso llegue el animal al destete. Por eso, cuanto mejor sea el crecimiento prenatal, mejor va a ser su peso al nacimiento. Cuanto mejor sea su peso al nacimiento, mejor va a ser su crecimiento durante la lactancia o predestete. Y cuanto mejor sea el peso al destete, cuanto mejor sea su crecimiento durante la lactancia, mejor va a ser su peso al destete. Y esta influencia se va trasladando, en cierta medida, a lo largo de las etapas. El tamaño de la madre es importante en cuanto al crecimiento prenatal. Obviamente, para muchas especies se ha calculado como el peso al parto de sus crías como un porcentaje del peso materno. O sea, las hembras tienden a parir un porcentaje de su peso vivo, expresado como peso de las crías, ¿no? Así que cuanto mayor es el tamaño de la madre, mayor tiende a ser el crecimiento prenatal y el peso al parto de esas crías. Ahora, en el crecimiento predestete o durante la lactancia, acá aparece una variable muy importante que es la aptitud materna. La aptitud materna es con qué habilidad se maneja la madre para criar a sus crías. Cuánta leche produce, si lo atiende bien en el momento del parto, si calostra bien, si se preocupa porque el animal mame tempranamente, y también la cantidad de leche que produzca es parte de la aptitud materna. Postdestete, o sea, ya suspendida la provisión de leche, lógicamente que el crecimiento de ese animal va a pasar a depender fundamentalmente de la alimentación que reciba, ya independizado de la madre.
El desarrollo de la madre también influye sobre el crecimiento prenatal. Lógicamente, y acá hay que tener cuidado con la edad al primer servicio, porque justamente puede comprometer una madre aún inmadura desde el punto de vista del desarrollo. Esto puede influir sobre el crecimiento gestacional de sus crías. En el momento, en la etapa de la lactancia, el estado nutricional de la madre es muy importante porque condiciona la producción de leche y por lo tanto la velocidad de crecimiento de la cría. Ya en la etapa post-destete va a depender más de la cría en sí misma, de cómo se adapte ese animal a las nuevas condiciones. El estado de nutrición de la madre también tiene una influencia en la etapa prenatal, sobre todo, ¿se acuerdan? En G2, en qué tipo de alimentación reciba la madre en la etapa de mayor crecimiento fetal. Esto puede tener repercusión, una repercusión doble, puede tener repercusión sobre el peso al parto de las crías y sobre la futura e inmediata producción de leche de la madre. Así que el estado de nutrición de la madre, la influencia del estado de nutrición de la madre se inicia en la etapa prenatal, pero continúa en la etapa de la lactancia, postnatal temprana o lactancia. Después, en la etapa postdestete, la sanidad y el manejo cobran mayor importancia, pues ya el individuo independizado de la madre pasa a depender de situaciones más propias y de sus circunstancias, ¿no? Otro factor que puede incidir sobre el crecimiento prenatal es el número de fetos. En aquellas especies que pueden gestar más de un feto, la cantidad de fetos que se gesten simultáneamente puede influir entonces en, no, después lo vamos a ver en la práctica si es así o no, puede influir en la velocidad de crecimiento y en el desarrollo de esos fetos. Cuanto más fetos son, obviamente se tienen que repartir los recursos que le aporta la madre y además se tienen que acomodar en un espacio limitado. Después, cuando vean aparato reproductor y mecanismos que desencadenan el parto, van a ver que el estrés de los fetos es una de las circunstancias que desencadenan el parto. Y los fetos, cuando están amontonados, se estresan antes que cuando son pocos o son uno solo. Por lo cual, se adelanta, si se estresan, se adelanta el parto y los fetos nacen más chicos y menos maduros que si esto ocurriese más tardíamente, porque no se estresan porque están más cómodos y entonces no le desencadenan el parto a la madre. Bueno, el estado sanitario de las crías durante la lactancia también es muy importante, ya que la leche es un recurso muy valioso como para dárselo de comer o para nutrir a los parásitos. Estos parásitos en esta edad temprana pueden afectar seriamente el crecimiento de las crías en forma circunstancial y en forma casi permanente, porque si la parasitosis es muy grave, esto produce daños en los epitelios del intestino, que son los encargados de la absorción de nutrientes, y entonces no es lo mismo un intestino normal que un intestino que se ha recuperado de una parasitosis severa, porque quedan como cicatrices en la pared del intestino después de una parasitosis muy severa. Y ese tejido cicatricial no tiene la misma eficiencia y las mismas posibilidades de absorción que el tejido normal. Y ahí ya se empiezan a generar diferencias que perduran mucho más allá que el parásito en sí mismo. Acá tenemos un ejemplo, como les decía hoy, de cómo la raza, claramente un elemento del genotipo, influye sobre el crecimiento de dos razas diferentes de bovinos. Tenemos una Holando en la línea superior
desde su peso al nacimiento, madres más grandes paren crías más grandes que la Jersey. Y esta diferencia se mantiene hasta inclusive alcanzar un peso adulto diferente. Vamos a hablar ahora un poco de desarrollo. Hasta ahora hemos hablado de crecimiento exclusivamente, diferenciándolo del desarrollo por su definición. Crecimiento es un aumento de peso o tamaño, dado básicamente por dos procesos. El aumento en el número de las células que componen a un órgano o tejido, o el aumento del tamaño de esas células. Era hiperplasia en el primer caso, hipertrofia en el segundo. Desarrollo es un proceso distinto, pero que está muy relacionado con el crecimiento. ¿Qué implica el desarrollo? El desarrollo implica la diferenciación o el cambio en la función de algún órgano del individuo. Entonces, generalmente, el desarrollo se evidencia no tanto por un aumento cuantitativo de peso o de tamaño, sino por la aparición de una nueva función o capacidad por parte del animal que se ha desarrollado. Un caso típico, hablando de rumiantes, es el desarrollo del rumen. El animal, cualquiera de los rumiantes, no nace siendo rumiante, se va haciendo rumiante. El rumiante nace con un aparato digestivo que estructural y funcionalmente parece un monogástrico, digamos, un no rumiante, ya que es estrictamente lactante. El ternero nace con su aparato digestivo especialmente adaptado a una dieta láctea y por lo tanto no necesita inicialmente de ese rumen. El rumen entonces no está desarrollado, los preestómagos no están desarrollados. En la sucesión de figuras que tenemos a la izquierda de la pantalla, entonces tenemos una parte del aparato digestivo, estómagos y preestómagos, de un ternero lactante. Fíjense el rumen, qué escaso tamaño relativo tiene en relación al cuájar o estómago verdadero de ese ternero lactante. A medida que el ternero va creciendo y va empezando a suplementar su dieta láctea con elementos sólidos y agua, estos elementos van estimulando el desarrollo del rumen. Y ahí vemos cómo va aumentando gradualmente de tamaño el rumen. Esta es una etapa de desarrollo sumamente gradual, ¿no? Porque va ocurriendo de a poco. El animal va adquiriendo la capacidad y las características del rumiante. Un ejemplo de desarrollo mucho más puntual es el que ocurre en el evento del parto. En el evento del parto, esa cría, ese animal que está naciendo, hasta ese momento no tuvo ni la posibilidad ni la necesidad de respirar. El oxígeno que necesitaban sus tejidos se lo proveía la sangre materna a través de la placenta, ¿no? Intercambiando nutrientes y oxígeno con la sangre del feto. Sin embargo, al momento del nacer, esta conexión entre la madre y la cría se interrumpe, se corta el cordón umbilical, y el individuo que está naciendo, entonces, tiene que recurrir a su propia fuente de oxígeno. Y eso, el intercambio gaseoso de su sangre, se va a producir en sus pulmones. Entonces, hasta ese momento, los pulmones estaban, se llama colapsados. O sea, son como un paraguas cerrado. En el momento en que el animal hace su primera inspiración, porque se quedó sin oxígeno después de que se cortara el cordón y se interrumpiera el vínculo con la madre, esa necesidad de aire, de oxígeno, lo lleva a hacer su primera inspiración. Y ahí se inflan sus pulmones como si fueran una esponja, y ya van a quedar inflados y posibilitarle al animal respirar. Así que fíjense, ahí hay un cambio sustancial, hay una etapa de desarrollo clave.
El animal no respiraba por sus propios medios y a partir del desarrollo de sus pulmones puede pasar a respirar por sus propios medios. Tenemos otros elementos de desarrollo como el desarrollo reproductivo, que también lo vamos justamente en estos días vamos a dar las clases también de aparato reproductor, y que también se caracterizan por como todo desarrollo, por la aparición de una nueva capacidad. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad de reproducirse. En la hembra, la capacidad de empezar a producir y liberar óvulos, y en el caso del macho, la posibilidad de producir espermatozoides. Acá tenemos un poquito en números lo que veíamos en las figuras anteriores. Fíjese en un neonato, en un recién nacido, qué porcentaje de su capacidad digestiva representa el reticulo rumen, o sea, en los estómagos, entre 40 y más, si sumamos el omaso, el 44%, y el estómago verdadero, el abomaso o cuájar, es el 56%. O sea, lo que comparten todos los animales monogástricos y rumiantes es este estómago verdadero o abomaso, que en el neonato rumiante representa el 56%, pero a medida que se va desarrollando, a las 3 semanas ya representa solo el 36%, porque se van desarrollando los preestómagos, fundamentalmente el rumen, que pasa del 40 al 48%. Y a las 7 semanas, 7 por 7, 49 días, ya tiene un 66% de su volumen digestivo en el rumen. Y el estómago ya pasó, fíjense cómo perdió importancia o tamaño relativo en relación al rumen, que es solo el 23%. Y en un adulto, esta diferencia es todavía más notable porque el rumen, o el retículo rumen, representa del 85 al 90% del volumen digestivo, mientras que el estómago verdadero solo un 8 o un 9%. Les recuerdo que, si no lo sabían, ahora se los comento, que el rumiante establece una simbiosis con una serie de microorganismos que se van a alojar en el rumen. En una simbiosis hay dos partes que se benefician, ¿no? Las bacterias se benefician porque en ese rumen encuentran condiciones ideales para su existencia. Encuentran temperatura, humedad, nutrientes y un pH adecuado. Todos elementos fundamentales para la multiplicación microbiana, para la vida y la multiplicación microbiana. ¿Y qué obtiene el rumiante que les da esa posibilidad a estos microbios, a esta microfauna y microflora? Bueno, obtiene la posibilidad de, a través de una fermentación, digerir la celulosa, los elementos de la fibra que por sí mismos no lo podría hacer. Por eso los rumiantes son herbívoros, han evolucionado hacia el consumo de hierbas en forma exitosa. Entonces, bajo condiciones normales de alimentación, los compartimentos ruminales se van desarrollando gradualmente y van adquiriendo su funcionalidad. Finalmente, cuando llegan adultos, esto les permite hacer una digestión fermentativa que es propia del rumiante. Como les decía, otra etapa del desarrollo es la pubertad y alude a la madurez sexual. La pubertad es el momento a partir del cual un individuo adquiere capacidad reproductiva y está evidenciando el desarrollo sexual de ese individuo. La madurez sexual de las vaquillonas, en este caso, está muy, muy vinculada con su peso corporal. Por eso es que nosotros, cuando vimos bovinos, hablábamos de entore a 15 meses de las vaquillonas o entore a 27 meses. Y esa decisión estaba muy vinculada a qué velocidad, qué ganancia de peso y qué peso podían alcanzar las vaquillonas en un sistema de manejo a los 15 y a los 27 meses. Entonces la madurez sexual de las vaquillonas también depende fuertemente del peso corporal, además de la edad, ¿no? Y por lo tanto, la tasa de crecimiento influye considerablemente en
el tiempo que tarda en aparecer la pubertad, o la edad a la que aparece la pubertad. Por lo tanto, también condiciona cuándo poder dar el primer servicio y la puesta en producción de una vaquillona, el inicio de su producción. Bueno, a partir de ahora les vamos a proponer hacer una comparación del crecimiento de cabritos, vamos a tomar como ejemplo porque son los datos de los que disponemos en mayor medida, según el sexo y el tipo de parto. También están las medidas morfométricas, las van a ver en la tabla, si quieren las miran. El ejercicio va a ser particular foco en el peso al parto como una medida de cómo se dio el crecimiento prenatal de esas crías y cómo influyeron distintos factores, como decíamos. El tipo de gestación, si ha sido gestación simple o gestación múltiple o doble, y el sexo de las crías. ¿Cómo van a hacer esto? Bueno, la idea es identificar cómo afectan estos dos factores, el sexo y el tipo de parto, en el crecimiento prenatal de los cabritos. O sea, la medida que vamos a tomar del crecimiento prenatal de los cabritos es su peso al momento de nacer. Entonces, les vamos a pedir que calculen el promedio del peso de todos los machitos. Peso al parto. Entonces, hacen un promedio de cuánto pesaron todos los machitos. Y hacen un promedio de cuánto pesaron todas las hembritas. Eso por un lado, promedio entonces del peso de los machos, promedio del peso al parto de las hembras. Por otro lado, tomen todas aquellas crías que han sido producto de una gestación simple, o sea que son hijos únicos en el momento del parto. A esas las llamamos simples. Indistintamente, para este promedio, de si son hembras o si son machos. Todas las simples, todas las crías simples. Y lo mismo hacen con las crías dobles. Sacan el promedio del peso al parto de todos los mellizos. Suman todos los que han sido dobles o mellizos. Independientemente, en ese promedio entran todos, machos y hembras. Entonces, hasta acá van a obtener 4 promedios distintos. Los promedios de los machos, los promedios de las hembras, los promedios de los simples, los promedios de los dobles. Entre paréntesis están las referencias en cómo los van a ver ustedes señalados o identificados en la tabla que les voy a mostrar a continuación. A su vez, tenemos machos que han sido producto de una gestación simple. Así que esos son machos de parto simple. Su referencia es simples machos, SM. También tenemos crías que han sido hijas únicas, han sido de una gestación simple. A esas las hemos codificado como S de simples, H de hembras, SH. También tendremos machos que han nacido de parto doble, mellizos, pero machos. En ese caso, todos los machos que han sido producto de una gestación doble se denominan DM, dobles machos. Y tenemos también hembras que han sido mellizas, o sea, producto de una gestación doble. Esas son dobles hembras, DH. Así identificamos a cada uno de estos grupos. Según, entonces, cómo les den los promedios de cada uno de estos grupos, me gustaría que identifiquen cuál ha sido la influencia, entonces, del sexo, o sea, si son machos y de si son hembras, y de si son de parto único o de parto doble, mellizos, y cómo esto ha jugado en el peso al parto de estas crías. Por supuesto que para esto, para cualquier consulta, deben recurrir al docente de cada uno de sus grupos, al que pertenecen ustedes. Pero el procedimiento sería más o menos el que vengo relatando. Los datos son estos,
fíjense, tenemos distintas columnas. En una está el tatuaje, o el número de caravana, mejor dicho, sería de la madre, el peso en el momento del parto de la madre, que no vamos a analizar, simplemente vamos a analizar entonces la influencia del tipo de parto y del sexo de la cría sobre el peso que tuvieron al nacer. Así que ahí pueden ver, entonces, para el promedio de machos y hembras tienen la columna de sexo. Ahí aíslan todas las hembras que son H de todos los machos que son M y sacan entonces los promedios de las M y los promedios de las H de peso. Para analizar el tipo de parto tenemos la tercera columna, simples o dobles. Entonces, para sacar el promedio de los simples, harán la sumatoria de los pesos de los simples, dividido la cantidad de simples que encontraron, y para establecer el promedio de los dobles, harán la sumatoria de los pesos de los dobles, dividido la cantidad de dobles que encontraron. Por ahí lo más complejo es el análisis de estos dos factores combinados, o sea, de aquellas hembras que han sido producto de gestación simple y de aquellas hembras que han sido producto de gestación doble, y lo mismo con los machos. Eso es el factor que está, por el código que figura en la quinta columna denominada grupo. Fíjense, SH es una cría que es hembra de parto simple. SM es una cría hembra de parto doble. DH es una hembra que ha sido de parto doble, y DM es un macho que ha sido de parto doble. Ahí tienen las cuatro combinaciones posibles. Machos de gestación simple, machos nacidos de gestación simple, machos nacidos de gestación doble, hembras nacidas de gestación simple, hembra nacida de gestación doble. Lo que van a hacer es el promedio de cada uno de estos cuatro grupos. O sea, sumarán los pesos al nacimiento de todos los SH, dividido la cantidad de SH que encontraron. Y así con los SM, así con los DH y así con los DM. Finalmente, vamos a hablar un poquito de un caso particular de manifestación del crecimiento, que es el crecimiento compensatorio. En el crecimiento compensatorio tenemos, acá en este gráfico vemos dos curvas, ¿no? Tenemos una curva normal que tiene la forma sigmoidea de la cual hemos venido hablando y que representa el crecimiento de un individuo bien alimentado durante toda su fase de crecimiento. Esa curva normal, o a partir de esa curva normal, fíjense que se separa una línea de puntos que es la curva de crecimiento de un grupo de animales que han sufrido una restricción en la alimentación. Entonces no pueden crecer al ritmo normal. Fíjense que los normales siguen creciendo rápidamente, mientras que este grupito crece más lentamente. Se aplasta la curva bajo esa línea punteada. Se aplasta, si miramos en el eje del tiempo, en las abscisas, vemos que entre los 6 y los 18 meses pueden sufrir esta restricción. Esto implica que estos animales no pueden crecer a la misma velocidad que los que están bien alimentados. Sin embargo, a partir de los 18 meses se les restablece entonces una buena alimentación, una óptima alimentación, tendríamos que decir, y estos animales retornan al crecimiento acelerado, a un crecimiento más acelerado que el que experimentan los animales que venían comiendo normalmente, que venían creciendo normalmente. A esta tasa de crecimiento más acelerada, que sigue a una restricción alimentaria, se la llama crecimiento compensatorio. Y es una capacidad que exhiben la mayoría de los animales, y que, bueno, merece cierta atención de nuestra parte. ¿Por qué? Porque esto nos permite estratégicamente
dejar de brindarle alimentación, ahorrar, si se quiere, en pasto o en recursos nutricionales, en alimentos, durante un periodo de la vida del animal, que después, si nosotros le volvemos a restituir una buena alimentación, estos animales pueden compensar, llegando a un peso adulto igual al de aquellos animales que no fueron restringidos en ningún momento. Pero, guarda, ¿por qué? Para que el efecto de esta restricción no sea permanente, ustedes ven que en determinado momento, como decíamos, entre los 6 y los 18 meses, los animales restringidos pesaron menos que los animales no restringidos. Sin embargo, ese crecimiento compensatorio, esa tasa acelerada de crecimiento, les va a permitir alcanzar en algún momento el mismo peso que los animales que venían comiendo normalmente. Y eso se hace debido a que presentan una tasa de crecimiento, un incremento de su peso, superior al de los animales que fueron alimentados normalmente. A esa tasa superior de crecimiento es lo que nosotros denominamos crecimiento compensatorio. Para que ese crecimiento compensatorio permita a los animales que alguna vez fueron restringidos alcanzar el peso de los animales normales y no sufrir un daño permanente durante la restricción que los deje definitivamente más chicos, como les mencionaba hoy cuando hablábamos del orden de formación de los tejidos, ¿no? Para que no quede un animal más chico de tamaño y a futuro más liviano también. Esta restricción no puede ser hecha de cualquier manera. Hay una serie de parámetros que tomar en cuenta para que esta restricción no afecte en forma permanente al animal. ¿Cuáles son estos parámetros? Bueno, la naturaleza de la restricción. Estamos hablando de restringir animales jóvenes que están en crecimiento. ¿Se acuerdan que en las primeras etapas del crecimiento los animales formaban, una vez formado el tejido nervioso, digamos que eso es casi patrimonio de la etapa gestacional, pero una vez nacidos, los animales fundamentalmente arrancan formando, o es la etapa en que priorizan la formación de su esqueleto y de su musculatura, ¿no? Son las dos cosas que van a determinar entonces su tamaño y su peso. Estos dos tejidos, tanto el tejido óseo como el muscular, son de naturaleza básicamente proteica. La carne es fuente de proteínas. Y los huesos son una red de proteínas donde se depositan sales de calcio. Entonces, también tienen una fuerte composición proteica los huesos. Tienen la formación de tejido óseo demanda una importante cantidad de proteínas en la dieta. Lo mismo que la formación de músculo. Por lo tanto, la naturaleza de la restricción de estos animales en esta etapa de su vida, para no dañarlos en forma permanente, debe ser básicamente de tipo energético. O sea, se les puede restringir básicamente la energía, no tanto la proteína. También es importante la intensidad y la duración de esta restricción. La velocidad de crecimiento que sigue a un periodo corto de restricción es mayor que la que sigue a periodos largos. Por lo tanto, no conviene prolongar demasiado una restricción. Si esa restricción se prolonga demasiado, entonces pueden aparecer daños permanentes. Entonces, otra vez, el animal va a quedar más chico y más liviano. Los aumentos de peso, sin embargo, fíjense, los aumentos de peso posteriores a una restricción adecuada son inversamente proporcionales a la severidad de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si la duración es la adecuada, si la duración y la naturaleza de la restricción es la adecuada, cuanto más intensa sea la restricción, mayores serán las tasas de crecimiento que sigan cuando que alcancen los animales cuando les restituyamos el alimento. O sea, animales más restringidos después van a exhibir un crecimiento compensatorio más intenso que aquellos animales que han sido menos intensamente restringidos.
En el caso del bovino, se recomienda que la restricción no supere demasiado a los 100 días de duración. El estado de desarrollo del animal, o sea, la edad del animal, es importante también considerarla en el momento de la restricción. En el bovino no conviene restringir animales que estén por debajo de los 6 a 8 meses de edad, porque sería difícil, eso afectaría a su crecimiento y a su desarrollo de forma irreversible. Por lo tanto, se recomienda entonces que la restricción arranque a partir de los 6 a 8 meses y que no dure más de 100 días. Ustedes vayan pensando, de acuerdo a lo que vimos en producción bovina, a qué situación se puede ajustar esto, ¿no? Restringir un animal que ya tiene más de 6 a 8 meses de edad y por no más de 100 días. También depende, el crecimiento compensatorio posterior a la restricción depende del esquema y la duración del periodo de realimentación, o sea, de cómo lo alimentemos después de esa restricción. Es necesario, después de haber hecho esta restricción, proveerle al animal de una alta disponibilidad de forraje, o sea, alta cantidad y calidad de forraje, para optimizar ese crecimiento compensatorio, para que la tasa de crecimiento compensatorio sea la mayor posible. En cuanto a calidad, esa dieta debería, el material que esté consumiendo el animal, el alimento, debería tener una digestibilidad de su materia seca no menor al 70 al 75%, o sea, de muy buena calidad. Y en términos energéticos, debería haber una provisión de 2,8 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. Esto lo vamos a ver, estas expresiones de contenido proteico y contenido energético referido a la materia seca, todo esto lo vamos a ver mucho más en detalle en la última parte de la materia, la parte dedicada a la nutrición y a la formulación de alimentos de dietas, digamos, ¿no? Pero ahora simplemente se los menciono como para ponerle un poquito de números a lo que sería una adecuada calidad del alimento que se le debe dar a un animal después de una restricción para que su crecimiento compensatorio le permita alcanzar un peso final similar o igual directamente al de un animal que nunca fue restringido. Entonces, para eso es necesario cantidad y calidad de forraje. Y cuando hablamos de calidad, hablamos en estos términos. Digestibilidad, la capacidad de digerir, de aportar nutrientes de ese alimento, y cantidad de energía que provea. Bueno, vamos a terminar acá. Recuerden entonces, esta clase va a ser acompañada también de un material de lectura sobre crecimiento compensatorio, de donde pueden obtener muchísimas más información. Nos vemos en las próximas clases, que serán las de reproducción.